Hola, hola. ¿Dónde andan mis chamacos? ¿Eh? ¿Dónde andan? ¿Están ahí? Qué gusto saludarlos, niños. Qué gusto verlos. Bueno, no los veo, pero tengo la esperanza que algún día los veré otra vez. Oigan, chicos, muy buenos días, tardes, noches. No sé a qué horas me veas. Yo tengo un consuelo. Yo sé que en algún momento de tu vida me has de ver por ahí. Entonces a lo mejor me ves en la salita de tu casa, a lo mejor me ves en tu camita calientito, a lo mejor me ves en tu comedor, a lo mejor me ves en tu oficina de trabajo, no sé. Sé que en algún lugar yo estaré contigo. ¡Uy! Eso suena muy sugestivo. Chicos, me encanta saludarlos, me encanta estar con ustedes. Oigan, bueno, antes que nada, la verdad es que, híjoles, yo estoy muy contento estoy muy contento, pero a la vez no tanto, porque fíjense que, bueno, por una parte estoy feliz por los retos que me enviaron. La verdad es que eh, estoy como que muy orgulloso de ustedes como grupo, porque cada uno de ustedes hizo un esfuerzo extraordinario para poder cumplir el reto del reclutamiento, del rockstar del reclutamiento. Y la verdad, chicos, es que pues yo los quiero dejar, pero vaya, con las armas más que puestas para que ustedes puedan pues realizar procesos de gestión de personal de manera lo más efectiva posible, ¿vale? Entonces, les voy a ser muy sincero, no sé en qué momento estés viendo este video, pero hasta hoy todavía no me he centrado en revisar los retos. Mm, Estoy ahorita pasando por un proceso de selección para un posgrado y eso me está restando mucho tiempo. Eh, Dentro de mis otras actividades, pues la verdad es que también ha estado incrementando bastante el trabajo, bendito sea Dios. Y bueno, no he podido darme el tiempo de poder sentarme a escuchar tus audios, pero yo te prometo que pronto, muy pronto vas a tener noticias mías respecto a la retroalimentación de tu reclutamiento. Les ofrezco una disculpa, la verdad es que sí, me encanta este grupo porque son sumamente comprometidos, noto su compromiso día a día en los comentarios que me dejan, en la caja de comentarios, en los views que tienen los videos y la verdad es que pues seguimos aquí compartiendo contenido, chicos, y dándoles contenido que también les ayude a ir resolviendo las guías. Y con ustedes tengo planeado hacer algo diferente, porque finalmente uno de los temas muy gruesos de nuestro curso es precisamente afinarte en esta parte de lo que es la herramienta de la entrevista. Ya la vez pasada, pues estuvimos revisando lo que era la entrevista de filtro, ya vimos cómo realizar una entrevista de filtro. Sin embargo, chicos, yo soy de la idea de que, vamos, que no solamente nos podemos quedar con la teoría, sino que tenemos que hacer la práctica, ¿no? E independientemente de que tú tienes en tu guía de actividades una guía para realizar entrevistas, ¿no? O más bien una consigna de realizar entrevistas, pues lo cierto es que yo quiero verlos, chicos, para hacer práctica de entrevista con ustedes por dos cosas. Uno, para que tú te sepas manejar en una entrevista laboral y que tengas las herramientas necesarias para tú saber manejar durante una entrevista laboral las preguntas. Y por otro lado, para que tú también tengas las herramientas como administrador para poder gestionar y llevar y conducir una entrevista cuando te toque seleccionar personal. Entonces, yo creo que vamos a hacer por ahí algunas sesiones de Zoom para poder reunirnos, ¿sí?
Pero bueno, ya se los estaré yo compartiendo en el grupo, ¿vale? Por lo pronto, mis chamacos, pues vamos a ahondar en el siguiente tipo de entrevista que correspondería a lo que sería la entrevista por competencias, ¿vale? Esta clase, chicos, mira lo que tengo acá. No, 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 no. Esta clase, por favor, quiero que nos echemos un cafecito, ustedes y yo, y que pues nos pongamos las pilas, ¿no? En la parte de entrevista por competencias. Ya vimos los tipos de pregunta que podemos hacer, ya vimos la parte de lo que sería los solones o las aristas que exploramos en una entrevista laboral inicial de filtro. Y ahora vamos a pasar con otra herramienta que le llamamos entrevista por competencias, ¿vale? La entrevista como tal, pues la seguimos definiendo como una estrategia conversacional en donde yo voy a buscar obtener información de mi candidato, ¿vale? Esta entrevista, sin embargo, de competencias, esta entrevista lo que nos va a ayudar es a explorar y verificar las competencias críticas de un candidato a través de preguntas situacionales. Cuando yo hago entrevista por competencias, chicos, yo necesito una herramienta fundamental que ya te imaginarás cuál es, y es el perfil por competencias. Yo necesito tener claramente definidas las competencias del puesto para que yo pueda ejecutar esta entrevista. Yo no puedo hacer entrevista por competencias si previamente no hice un análisis funcional y previamente no hice el perfil por competencias. ¿Sí estamos? Entonces, ¿por qué? Porque la competencia crítica va a ser la que me va a permitir evaluar y contrastar y hacer el banco de preguntas para poder ejecutar la entrevista, ¿vale? Entonces, aquí nuestra herramienta principal, chicos, va a ser de entrada, lo que sería el perfil por competencias. Y de ahí sería el banco de preguntas que yo voy a tener para poder explorar las competencias de mi candidato, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tienes lo que sería la entrevista por competencias. Es una entrevista que está centrada en explorar y verificar que el candidato posea o en qué nivel posee determinadas competencias críticas que yo tengo descritas en el perfil funcional, ¿sí? Del puesto, ¿vale? Entonces, las preguntas yo las voy a realizar a través de una técnica que yo le llamo, o bueno, no yo le llamo, sino que en el ambiente del reclutamiento y la selección le llamamos la técnica STAR, ¿vale? La técnica STAR, chicos, es una técnica fantástica que nos va a ayudar a poder comprender e identificar si el candidato tiene o no tiene las competencias necesarias para poder ejecutar el puesto, ¿sí? Se le llama técnica STAR porque es un acróstico que se compone de 4 puntos de exploración que yo voy a buscar que el candidato me exprese dentro de la entrevista. Y el STAR significa, fíjate, significa situación, significa tarea, significa acción y significa resultados, ¿vale? La técnica STAR, chicos, se basa en preguntas situacionales. Esto es, yo siempre voy a preguntarle al candidato respecto a experiencias pasadas que él haya vivido, ¿sí? Entonces, uno de los puntos así como que fundamentales de la técnica STAR, déjenme pongo aquí mi puntero porque no me deja poner aquí el puntero, permítame tantito, ¿eh? Es que esto, ay Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Maldita sea. Ahí está. Fíjate bien. Lo primero que tienes que tener en cuenta de la técnica STAR es que yo siempre voy a empezar explorando situaciones, ¿vale? Esto es, yo siempre me voy a ir a la experiencia pasada, ¿vale? Acuérdate que un principio de la entrevista es que lo que hizo en el pasado es lo más probable que vaya a realizar en el futuro. Si en el pasado tuvo un desempeño deficiente, lo más probable es que bajo las mismas condiciones replique ese nivel de desempeño. Si en el pasado tuvo éxito, lo más probable es que
en este puesto tenga éxito, si yo le ofrezco las condiciones laborales necesarias. Entonces, aquí no se vale hacer preguntas de ¿tú qué harías si? Si estamos, porque ese es uno de los errores muy comunes que me presentan cuando hacen entrevista por competencias. Eh, Les pongo, a ver, ¿cuál es el start? ¿No? Y entonces empiezan preguntando, a ver, ¿tú qué harías si un cliente llega molesto a devolverte un producto? Entonces, cuando tú le pones el verbo, ¿tú qué harías en esta situación? ¿Sí? El, el, la pregunta está orientada a que él te hable de una suposición de lo que él haría. Y acuérdate que en la entrevista pues nos estamos cortejando. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que pues definitivamente él que te va a decir o ella que te va a decir, pues te va a decir, no, pues lo escucharía, le daría la atención necesaria porque el cliente siempre tiene la razón, etcétera, 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 etcétera. Pero a mí no me interesa saber lo que él haría, ¿sí? Porque es como si tú le preguntaras al muchacho que te gusta, a ver, y si ya somos novios, ¿tú qué harías si viene la Tiffany y te coquetea? No, mi vida, pues yo me porto bien. Entonces, pues obviamente no te va a decir que se va a portar mal, ¿verdad? Claro que no, ¿sí? Pues él te va a decir, pues, que se va a portar bien. Ahora, de lo que se suponga que tenga que hacer a lo que haga, pues hay un abismo de diferencia. Entonces, yo siempre tengo que basar mis preguntas de estar en lo que ya sucedió. ¿Sí estamos? Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy explorando una competencia, ¿vale? Que sería, te voy a poner un ejemplo de una competencia. Por ejemplo, actitud de servicio. Actitud de servicio. ¿Sí estamos? Bien. Entonces, si en mi perfil funcional está la actitud de servicio, vamos a suponer que yo estoy buscando a lo mejor un ejecutivo de cuenta, por ejemplo, y dentro del perfil funcional está la actitud de servicio, o el perfil por competencias está esta competencia, entonces yo me voy a ir a lo que sería mi glosario de competencias, ¿sí? Entonces, madre mía, ¿por qué no tengo las cosas listas, chicos? A ver, díganme por favor, ¿por qué no tengo las cosas listas? Mira aquí todos los cachivaches que tengo. Aquí está. Muy bien. Entonces, fíjate, por ejemplo, mmm, aquí está, glosario de competencias. No, no es este. Aquí está. Debe ser este. Aquí están los glosarios. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy buscando un ejecutivo de cuenta y una de las competencias críticas o claves de mi puesto es, vamos a suponer, ¿cuál dijimos? Actitud de servicio. Aquí está, mira. Fíjate bien, está aquí la actitud de servicio y fíjate lo que te dice. Demuestra iniciativa y atención constante en conocer las necesidades o problemas de sus clientes, externos e internos, y busca soluciones para resolverlos de forma práctica y oportuna. Pregunta a su cliente tanto para conocer sus necesidades, así como para saber si han sido resueltas con oportunidad. Entonces yo lo que busco es que él demuestre una experiencia en donde él ha tenido iniciativa y atención constante, ¿sí? Con la parte de lo que son sus clientes, tanto internos como externos, ¿vale? Y que busque soluciones para resolverlos, ¿sí? Es decir, que muestre esta preocupación por dar atención a contribuir a resolver un problema que tenga un cliente. Puede ser un cliente interno, o sea, un compañero de trabajo, o puede ser un cliente externo, ¿sí? Entonces, fíjate, ahí tengo yo ya la actitud, ¿sí? Entonces, yo me voy al STAR, a la fórmula del STAR, y entonces en el STAR yo pregunto, aquí está, y en el STAR yo pregunto, por ejemplo, tengo preguntas de situación, ¿sí? En la pregunta de situación, fíjate cómo tienes aquí el modelo de preguntas. Te dice, cuéntame alguna experiencia o cuéntame alguna situación
O ¿te ha tocado vivir una experiencia similar a, por ejemplo, si yo estoy explorando actitud de servicio, entonces yo digo, ok, a ver, vamos a suponer, Martita, cuéntame alguna experiencia en donde algún cliente haya presentado algún problema con el funcionamiento, el uso del producto que tú le vendiste o en general con la atención que recibió en la tienda en la cual tú le atendías. O por ejemplo, oye Martita, compárteme alguna situación en donde te haya tocado atender a un cliente particularmente difícil. Ahí está otra. O, oye Marta, ¿te ha tocado vivir experiencias similares a cuando, por ejemplo, la gente tiene o tus clientes tienen una actitud difícil y bueno, tú tienes que atenderlos? Y ya te va a decir, pues sí, ok, cuéntame acerca de esas experiencias, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo con estas preguntas? Lo que estamos haciendo es que le estamos invitando a que reflexione en el pasado qué ha vivido respecto a eso y vamos a evaluar cómo lo ha afrontado, ¿sí? Entonces, puede decirme, por ejemplo, yo le puedo decir, cuéntame alguna experiencia en donde te haya tocado atender a algún cliente particularmente difícil. Entonces yo le puedo decir, ella me puede decir, por ejemplo, bueno, sí, en alguna ocasión un cliente llegó muy molesto porque pues él es cliente de casa, la cuestión es que se llevó un producto, no funcionaba y la verdad es que la gerencia pues no autorizaba el cambio del producto porque pues ya la caja ya venía rota y bueno, una condición para que se pueda hacer un cambio, una devolución, es que el empaque venga íntegro. Entonces ahí pues no podíamos hacer el cambio, ¿ok? Entonces ya me planteó el contexto, ¿sí? Yo lo que necesito ahí que me cuente es, digamos, que me ponga el escenario que ella vivió, ¿sí? Esto es que te responda qué pasó, dónde fue, cuándo fue, con quién fue, ¿sí? Cómo fue la situación, ¿sí? O sea, lo que en inglés llamamos las WH question. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Sí? Entonces, siempre entre más prolijo sea la situación, ¿sí? Esto me da más elementos para mí poder tener, para poder evaluar, ¿vale? Entonces, hay muchas veces que los candidatos, por ejemplo, tú les preguntas una situación y te decían, no, sí, no, a mí me ha tocado atender bastantes clientes difíciles. Sí, mucho. O sea, de hecho, en mi anterior trabajo, no, hombre, o sea, a cada rato llegaban las quejas y sí, los atendíamos, pero afortunadamente todo salió bien. Mm, ok. Me habla de su anterior trabajo, me habla de que había muchos problemas, pero no me habla de lo que hizo él. Incluso en el discurso se escuda con el nosotros, ¿sí? Cuando no te habla de él y te habla de nosotros, lo que él está buscando o ella está buscando es perderse entre la multitud para que no lo veas. Así de sencillo, ¿sí? Te tiene que hablar de lo que hace él o de lo que pasó él o ella, ¿sí? Pero este tipo de preguntas muchas veces los candidatos esquivan cuando no tienen experiencias concretas o cuando, digamos, no tienen experiencias favorables que les ayuden a responder o a compartir este tipo de experiencias en su desempeño. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que reintentar la pregunta, tenemos que replantearla de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no tengo situación, yo puedo dejar que el candidato hable y hable y hable y hable y hable y pues ya el que se va a llevar la entrevista es él y no, quien tiene que llevar la entrevista eres tú, ¿sí? Entonces, si te empieza a hablar de la empresa, si te empieza a hablar de sus compañeros, si te empieza a hablar de San Juan de las Cotonas, pues ya te perdiste. Y acuérdate que el que lleva el control de la entrevista eres tú.
¿vale? Entonces, primero, tener una situación súper concreta del pasado que me diga qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué pasó esto, ¿sí? Una vez que yo ya tengo la tarea, perdón, la situación, paso a la tarea, ¿sí? La tarea implica explorar el estándar de desempeño que se esperaba que hiciera, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Martita, que decía, pues no le podíamos cambiar el producto. Ok, ¿cuál era tu responsabilidad? Mi responsabilidad pues era que el cliente se fuera feliz, que se fuera tranquilo, que se fuera contento. Ese era mi objetivo. Pero el reto estaba en que no podía yo cambiarle de producto, ¿sí? Porque era una de las políticas que tenía la empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues teníamos que darle seguimiento al cliente para pues hacerlo sentir bien y digamos que se demostrara esa actitud de servicio, ¿vale? Entonces, el candidato te tiene que decir qué es lo que él tenía que hacer o qué se esperaba de él. Este es el estándar de desempeño, chicos, ¿vale? Este es uno de los puntos más importantes, ¿sí? Sobre los cuales tenemos que explorar, ok, de esta situación, ¿qué se esperaba de ti? ¿Sí? Porque en base a eso yo fijo el estándar de desempeño y entonces yo ya puedo evaluar el siguiente punto que sería la acción. La acción sería, ok, bien, tú tenías que hacer esto, tú tenías que hacer que el cliente se fuera feliz ya con el producto que había comprado, ¿sí? ¿Qué hiciste? ¿Sí? Es decir, planteo el ideal de lo que yo tenía o se suponía que tenía que hacer y planteo lo real, lo que ocurrió realmente, ¿sí? ¿Cuál fue su desempeño real? ¿Sí? Entonces, no, pues la verdad es que yo le dije que, pues por políticas de la empresa no podíamos hacer cambios y la verdad pues se molestó muchísimo, él me gritó, casi me insulta, ¿sí? Y ya, te empieza ya a contar cómo ella resuelve la situación, ¿vale? Ok, ¿y en qué acabó? No, pues acabó en que la verdad, pues él ¿cómo se llama? Me botó el producto, me lo dejó ahí tirado y me dijo que ya no iba a volver a la tienda, ¿no? Entonces, bueno, yo fui con mi jefe, le entregué el producto, le dije que estaba muy molesto y que si no había alguna oportunidad para poder considerar el hecho de que se le pudiera cambiar el producto. Mi jefe lo reconsideró y después yo le pude hablar y para darle la buena noticia. Entonces, fíjate cómo, por ejemplo, en este caso, ella, ¿no? De alguna manera muestra cierta preocupación por conservar al cliente, por, digamos, resolver la situación, aún a pesar de que ya se había dado por perdido el cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, la acción corresponde, digamos, corresponde a la tarea en cierta forma, pero a mí lo que me preocupa acá es que ella demuestre la competencia y la competencia es demostrar la preocupación y la actitud constante de poder solucionarle un problema a un cliente. Y ella lo está demostrando. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado es que, no sé, pues el cliente regresó, estuvo muy agradecido conmigo, y ya incluso somos hasta grandes amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí yo ya confirmo sí, cuál fue el resultado de las acciones que ella hizo. Pero la secuencia es tal cual, chicos. O sea, para lograr un estar así como que chulo, bonito, así precioso, pues la verdad es que el candidato debe de tener mucha integridad en sus respuestas. La cuestión es que muchas veces muchos candidatos no tienen esa integridad en las respuestas porque no, digamos que las experiencias que han tenido no les favorecen. Y entonces vienen las respuestas esquivas, las respuestas tangenciales, respuestas que no nos sirven y que el candidato puede no estar cumpliendo con la competencia de, bueno, por ejemplo, en este caso, actitud de servicio. ¿Sí me explico? Entonces, es vital, chicos, evaluar el STAR, es vital poder, acuérdate que poder evaluar las competencias a través de esta herramienta. Esta herramienta es poderosísima, chicos, es poderosísima
porque digamos que nos permite evaluar ya en términos muy concretos, muy específicos a una persona y nos permite también a través de, digamos, situaciones muy objetivas, poder dar una verificación de si el candidato tiene la competencia o no, ¿vale? Ahora, podrán decir, bueno, maestro, pero que aquí el candidato no puede inventarse la situación, por supuesto, claro que lo puede inventar, ¿sí estamos? Pero para eso tú tienes también tu ojo clínico, que tiene que ver con la parte del lenguaje corporal, ¿sí? Y tú tienes que ser tan ávido en preguntar que llegue un punto en el que a lo mejor te lo caches en que pues, a lo mejor te está mintiendo o a lo mejor se está inventando la situación, ¿sale? Entonces es súper importante el hecho de no solamente de escuchar el discurso de tu candidato, sino también del hecho de este, observar el lenguaje corporal, que ahorita vamos a ver esa parte, ¿vale? Entonces, chicos, vamos que de qué depende la efectividad de tu entrevista por competencias, depende de las preguntas que plantees. Sí, las preguntas que debes de plantear siempre deben ser conductuales, acuérdate, esto es, yo debo de esperar una respuesta conductual del candidato, ¿sí? En donde la información que él me dé sea de eventos muy específicos, ¿sí? No se vale que a Chuchita la bolsearon, ¿sí? Ahorita te voy a enseñar algunos de los mecanismos de defensa que ocupan los candidatos para poder sortear estas preguntas que muchas veces no se las esperan, ¿vale? Pero sí es súper importante el hecho de que tú plantees preguntas conductuales y que te des cuenta si te están cumpliendo con el estar o no. Porque puede ser que tú hagas bien la pregunta, pero si no evalúas bien la respuesta, pues vale bolillo. Pues aquí depende mucho de la efectividad que tú plantees para poder de la efectividad de la pregunta, pero sobre todo de tu escucha, que es súper importante, ¿sí? Entonces, debes de vigilar siempre que tus respuestas sean en base a aspectos conductuales, es decir, a experiencias que el candidato haya vivido y que haya hecho específicamente él o ella, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a calificar en una entrevista? Básicamente, bueno, lo que yo voy a buscar en un candidato, acuérdate siempre, es que su respuesta sea conductual. Esto es, respuestas de acciones que él hizo específicamente en algún momento de sus anteriores experiencias de trabajo. Que sea organizada la respuesta, ¿sí? Si anda brincando de un momento a otro y es, digamos, ahora sí, anda paseando, la respuesta no está organizada, pues a mí eso también me puede dar pie para que pueda yo interpretar que no me está diciendo la verdad, ¿sí? Debe de ser lógica, debe de haber congruencia. Aquí una de las competencias muy importantes que tú debes de tener es el sentido común, ¿sí? O sea, el sentido común es básico en el entrevistador para poder decir, esta personita algo no me cuadra de sus respuestas, ¿vale? Debe de ser muy específico en responder, porque muchos candidatos te empiezan hablando de ellos y terminan hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Así de sencillo, ¿vale? Y debe ser muy armónica. Esto es, la respuesta del candidato tiene que estar en congruencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, ¿sí? O sea, aquí entra mucho el lenguaje corporal, chicos. ¿Por qué? Porque tienes que ver el tono de voz, o más bien tienes que escuchar el tono de voz, tienes que ver la posición corporal, cómo está el candidato sentado, por ejemplo, qué hace cuando tú le preguntas algo, ¿sí? Eso es vital, es importantísimo, ¿sí? Entonces, si hay una congruencia entre lo que piensa, lo que dice, lo que hace, pues invariablemente nos va a ayudar muchísimo a poder validar el estar, ¿sí? Porque digamos que son tantas las preguntas para validar el estar en una entrevista de trabajo
que finalmente puede ser que a lo mejor el candidato esté mintiendo, pero va a llegar un momento en el que las respuestas no soporten la mentira. Entonces, el candidato puede tener incluso expresiones en donde podamos detectar mentiras dentro de su discurso, ¿vale? Entonces, bueno, ahí están los tipos de respuesta de un candidato. Bien, de ahí tenemos, déjame ver. Ahora, ¿qué no buscamos en una entrevista? Bueno, no buscamos respuestas laxas. ¿Qué es una respuesta laxa? Una respuesta laxa es una respuesta desorganizada, ¿sí? Cuando hablamos de una respuesta laxa es que yo pregunto, por ejemplo, cuéntame de alguna situación en la cual a lo mejor hayas tenido que comunicarle a tu equipo de trabajo una mala noticia. Cuéntame qué hiciste. Y entonces una respuesta laxa sería así como que, bueno, yo tenía a mi cargo 10 personas, ¿no? Éramos un gran equipo de trabajo, ¿sí? La verdad es que por lo general en todos los años lográbamos las metas, o sea, pues casi no teníamos conflictos, ¿sí? Lo que pasa es que la empresa de por sí pues tiene muy buenos productos, o sea, está muy bien posicionada, ¿sí? Y bueno, encima pues nosotros hacíamos un gran trabajo, pues la verdad es que siempre tuvimos respuesta bastante favorable de nuestros clientes, ¿sí? Lo que pasa es que era un mercado cautivo, o sea, ya estaba designado y eso nos facilitaba mucho el trabajo, ¿sí? Entonces, te empieza hablando de una cosa que no tiene nada que ver y termina hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que tú estás buscando, ¿sí? Entonces, una respuesta laxa no te sirve, ¿vale? Y eso puede ser producto de los nervios del candidato, pero también puede ser por estrategia, ¿no? Que no te quiera compartir. La cuestión es que aquí ya te da elementos para qué, pues para no, o sea, no contratarlo, ¿sí? Ahora, respuestas, tampoco buscamos respuestas tangenciales, ¿sí? Entonces, a ver, nada más para concretar, respuestas laxas son respuestas desorganizadas, que no tienen una congruencia ni al inicio ni al final con respecto a lo que yo estoy preguntando en la entrevista, ¿sí? Respuestas tangenciales. Las respuestas tangenciales es, presentan una organización, o sea, por ejemplo, que yo te preguntara, por ejemplo, cuéntame por favor acerca de, vamos a poner, por ejemplo, cuéntame, por ejemplo, una experiencia en donde te haya tocado una venta muy difícil que lograste cerrar, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezas y te dice el reclutado, te dice, bueno, sí, yo tuve muchos clientes muy difíciles, ¿sí? Hubo uno que recuerdo particularmente, el cual no quería, de hecho nadie le quería, nadie había podido cerrar esa venta, ¿sí? Y bueno, me lo canalizaron a mí. Yo fui a verlo, ¿sí? Y pues efectivamente tuve una cita con él. Él es un doctor, él es un doctor especialista, es gastroenterólogo, ¿sí? Y bueno, la verdad es que tiene mucho prestigio en Jalapa y es un cliente pues bastante gordo, ¿sí? O sea, digamos que si se cerraba la venta del equipo médico, pues la verdad es que nos iba a ayudar muchísimo para la meta, ¿sí? O sea, lo que pasa es que en esa ocasión la meta estaba muy complicada y estaba muy cañona y pues yo dije, pues sí, voy a verlo para que, para ver si se cierra, ¿sí? Entonces, es que siempre la empresa siempre nos pone metas muy retadoras a todos y ese año particularmente, pues a mí me fue bastante bien porque sí alcancé la meta. O sea, empieza bien, ¿no? Y de repente ve, soy yo, chicos. Este soy yo. Yo empiezo hablando de entrevista y termino hablando del, no sé, de la revolución industrial. Sí, es el tangencial. Sí, el tangencial empieza hablándote bien o te empieza a dar una respuesta muy organizada, muy buena, pero cuando ves ya te llevó por otro lado. Entonces, ¿qué tienes que hacer con el tangencial? Tienes que regresarlo, ¿sí?
al punto en donde se empezó a desviar. Ok, me dijiste que este era un cliente particularmente difícil y que te atreviste tú a atenderlo. ¿Qué pasó en esa ocasión con esa venta? ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que puedas continuar con la secuencia de la respuesta. Si tú no cortas, lo que va a hacer el entrevistador es que, perdón, el entrevistado, pues es que te va a llevar a donde quieras. Y entonces ya nomás de repente los que seleccionamos nomás nos quedamos con cara de bobos, así como que, ok. No, para hacer una entrevista por competencias hay que optimizar mucho el tiempo, entonces tienes que estar escuchando, 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 ¿sí? De verdad, chicos, que seleccionar pareciera entretenido y pareciera que te enteras del chisme y todo, pero no, es un trabajo muy, muy, muy demandante, ¿sí? O sea, en términos psicológicos, tienes que estar muy a las vivas, tus sentidos tienen que estar a full, a todo lo que da, ¿vale? ¿Sí? Las esquivas, las respuestas esquivas son respuestas evasivas, ¿no? Entonces estas son parecidas a las tangenciales, sin embargo, en la esquiva, ¿sí? El candidato directamente esquiva la respuesta, ¿sí? Esto es, no ofrece indicios de poderte dar una respuesta directa, ¿sí? Las respuestas de nosotros son respuestas en donde, como te lo decía hace un momento, el candidato habla en plural. Esa es clásica, ¿eh? Hablar en plural, ¿sí? Entonces el candidato de repente tú le preguntas, a ver, cuéntame por favor acerca de una negociación que te haya costado mucho trabajo y que lograste, ¿no? Entonces puede empezar diciéndote, bueno, yo tenía a mi cargo, por ejemplo, una cartera de clientes que eran unos almacenes sobre los cuales pues, nosotros les proveíamos de mercancía y bueno, la verdad es que era un cliente muy difícil porque estaba antes con otro proveedor y ahora nos convertimos en su proveedor. Entonces, ese año la verdad es que fue muy productivo para la empresa porque logramos posicionarnos con ese cliente y logramos ganarlo. ¿Sí? Ok, ahí me estás respondiendo acerca de qué? De todo el equipo, pero yo no quiero saber de todo el equipo, yo quiero saber cuál fue tu contribución para haber ganado ese cliente. Porque a lo mejor no hiciste nada. ¿Sí me explicó? Entonces, no, cuando tú detectas un nosotros, es una evasión que te está dando el candidato. ¿Sí? Lo que tú tienes que hacer es regresarlo a él. Ok, ya me contaste lo que hizo el equipo, particularmente tú que hiciste. Y tras, con eso lo matas. ¿Vale? Bueno, entonces las latencias prolongadas también son, las latencias son los silencios, chicos, los silencios en la entrevista que son necesarios, ¿eh? O sea, cuando nosotros entrevistamos, ¿sí? Hay que dejar al candidato que recuerde, hay que dejar al candidato, y esto no es malo que haya una latencia, ¿no? De hecho, pues es bueno porque el candidato hace retrospectiva y le permite como hacer remembranza de sus experiencias. Entonces, las latencias nada más tú deja que el candidato suelte la respuesta, ¿sí? O sea, tú lanzas la pregunta y te quedas callado. No le des sugerencias de respuesta, porque cuando se da una latencia muy prolongada, lo que ocurre es que se genera como una especie como de tensión, ¿sí? Entonces tú déjalo que hable, si estamos, o déjalo que reflexione, ¿sí? No pasa nada, porque muchas veces son experiencias que a lo mejor no tenemos como tan frescas, pero necesitamos como hacer la retrospectiva y eso nos lleva tiempo. Déjalo que piense, no le sugieras, ¿sí? No le digas, a ver, pues en tu trabajo, en tu anterior trabajo, recuerdo, trata de recuerdo. No, 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 no. Déjalo que fluya, ¿vale? Si te dice, no, la verdad es que ahorita no recuerdo, ok, entonces trata de recordar, voy a seguir con otras preguntas, trata de recordar y la retomamos al final. ¿Sí estamos? ¿Vale? Entonces las latencias también, no es que no las esperemos, pero de alguna manera hay que respetarlas, ¿sí? Para que la entrevista fluya con el candidato y no meter ideas en su cabeza, o sea, no meterle prejuicios en su cabeza para que él se acabe como que inventando algo o forzar una respuesta. No, no la forces.
tú déjala que fluya. Si él no se acuerda de alguna experiencia, déjala al final y pues ya regresarás después para recuperar esa competencia y explorarla, ¿vale? Bueno, hay que calificar el STAR, chicos. El STAR hay que calificarlo en términos de que sí plantea situaciones concretas y claras. Por ejemplo, yo aquí le puedo dar un 2 puntos acá si me cumple con ese puntaje. Puedo describir acciones, las acciones que realizó, ¿sí? A lo mejor sí me las da. Puedo describir los resultados que alcanzó también, ¿sí? Si sus respuestas tienen una congruencia interna, esto es, están alineadas, lo que comentamos hace un ratito entre la armonización, ¿sí? Le puedo dar 2 puntos, ¿sí? Y si su comunicación no verbal es congruente, ¿vale? Eso también es muy importante evaluarlo, ¿sí? Entonces, fíjate aquí cómo podemos 2, 4, 6, 8, 10 puntos totales, ¿vale? Ahora, el hecho de que, ojo, el hecho de que yo califique la rúbrica del STAR no quiere decir que sea competente, quiere decir que la exploración es válida y que la exploración es confiable, pero puede ser que a lo mejor si el resultado fue desastroso, a lo mejor no me cumple con los requisitos del STAR, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado acá en las acciones que hizo y en los resultados que alcanzó. ¿Por qué? Porque necesitamos que al menos el candidato acá tenga al menos 8 puntos para que pueda considerarse que el STAR está cumplido. Si no me alcanza 8 puntos, no me va a servir. Y centrarnos mucho, sobre todo, en las acciones que hace y en los resultados que me da. Si el candidato de estos dos, pues aquí si me pone 0 y acá 0, pues definitivamente no va a alcanzar el puntaje. O aunque alcance 1 y 1, es muy difícil que en los otros, ¿sí? Te pueda cumplir el STAR totalmente, ¿vale? Entonces, eh, mucho ojo con eso, ¿vale? Incluso aquí puedes poner observaciones para poder, digamos, dar cuenta de si te sirve el STAR o no te sirve para efectos de verificar la competencia. Ojo, eso es solamente de una competencia, ¿eh? Acuérdate que el perfil de competencias lleva en promedio 8 competencias. Entonces, la entrevista por competencias, pues sí nos lleva más o menos como 1 hora realizarla. ¿Sí estamos? Esta no es como tan ligerita como la entrevista de filtro. Esta es una entrevista muchísimo más profunda, ¿vale? Bueno, entonces ahí está la herramienta del STAR, mis chamacos, ¿sí? Y un poquito, bueno, ya vimos la parte del lenguaje en términos de lo que te dice el candidato, del lenguaje verbal o de las respuestas, ¿sí? Evaluar la situación, la tarea, la acción, el resultado, pero también tienes que verificar el lenguaje no verbal y la imagen dentro de la entrevista, ¿vale? Fíjate que hay una frase que me encanta que dice, la venta de nosotros mismos comienza con la imagen, podemos ganarla o perderla simplemente por el empaque. Fíjate qué interesante esta frase, porque nos hace reflexionar un poquito acerca de estos eventos de entrevistas de trabajo, ¿no? O sea, muchas veces, de verdad, chicos, simplemente por ir mal vestidos nos pueden desechar de una entrevista, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que veíamos la clase pasada de sesgos cognitivos. O sea, puede ser que yo sea el mejor ingeniero, pero si yo voy con pantalones rotos, con chanclas y con una playera de la América, de la América, pues definitivamente, vaya que el seleccionador puede ser que me filtre. Y está bien, o sea, digo, finalmente, yo creo que todo habla de nosotros mismos, ¿no? Y digo, finalmente, a lo mejor tu hábitus externo, tu vestimenta, no es la mejor y definitivamente yo estoy convencido que no va a definir quién eres, pero sí habla, o sea, sí nos da señas respecto a qué nos quieres decir de ti. Por eso es muy importante, chicos, que ustedes como seleccionadores tomen en cuenta que la imagen que ustedes proyecten es la percepción que tú quieres dar. La imagen en sí, chicos, es la percepción, esto es la interpretación de lo que los otros piensan acerca de mí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el otro piensa respecto a lo que yo traigo puesto?
¿sí? Entonces, la imagen siempre es percepción, ¿sí? Entonces, ¿qué es la percepción? Bueno, pues ya tenemos que la percepción es la interpretación de los estímulos que captamos en el ambiente. Entonces, ojo, es una interpretación y esto tiene que ver, como te lo decía, con sesgos cognitivos. Puede ser que la interpretación sea errónea y puede ser que la base de mis decisiones esté mal o la decisión que yo haya tomado esté mal, porque por venir todo fachudo lo elimine del proceso y a lo mejor era el mejor ingeniero que podía yo haber encontrado. Sin embargo, somos muy dados a caer en ese tipo de sesgos cognitivos. Siempre en una entrevista, siempre tomamos en cuenta la parte de la personalidad del candidato, siempre tomamos en cuenta lo que dice, que ya lo vimos ahorita en la parte de las respuestas, el cuidado personal y la expresión del cuerpo. Eso es fundamental para poder tener en cuenta, ¿sí?, todos estos elementos que tú vas a estar como evaluando constantemente a través de las respuestas que te dé el candidato, ¿sí? Entonces, fíjate que había un investigador que se encargó de estudiar lo que eran los factores de mayor impacto durante la entrevista laboral, ¿sí?, en Estados Unidos. Y fíjate, se da cuenta de que el 55%, que es el factor que más genera impacto, es la imagen. O sea, es lo que vemos, ¿sí? El sentido visual es de mucho apoyo y muy poco es lo que se dice. Muchas veces desechamos candidatos y luego dices, es que no sé por qué lo deseché, pero no me cumplía, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con lo no verbal, con lo que no se dice, ¿sí? En psicoanálisis le llamamos con lo latente, lo que no se dice, pero de alguna manera se va manifestando. Entonces aquí te voy a dar algunos tips para que tú como reclutador o como seleccionador pongas atención, ¿vale? En la parte de lo que es el lenguaje no verbal, ¿sí? De entrada, primero el saludo de manos, ¿no? Que es fundamental el saludo de manos. Que hay una regla para dar el saludo de manos, ¿sí? El saludo de manos no tiene que ser tan firme como para poder sostener un gorrión en tu mano, pero no tan fuerte como para estrangularlo, ¿sí? Esto es, tiene que ser firme en el sentido de que proyecte seguridad, pero no tan fuerte que proyecte dominancia, porque muchas veces te dan unos apretones de manos, chicos, que, ¡ay, Dios de mi vida! Yo digo, Jesús de Veracruz, ¿no? Entonces, el saludo de manos es fundamental. Ya desde ahí estás dando cuenta qué tipo de candidato hay, ¿no? ¿Qué tipo de candidato se presenta, ¿sí? Si luego a veces quieren saludar de mano así como si fueran como aleta de pescado, ¿no? Así. Y no, chicos, o sea, el saludo de manos tiene que ser, o sea, se tienen que empalmar, ¿sí?, las dos manos y tienen que cruzar los dedos gorditos, ¿sí estamos? Así. Y tiene que ser firme y con confianza, ¿vale? Entonces, ojo, el saludo profesional es saludo de manos nada más. Luego muchas veces las damas que son candidatas, luego se avientan a dar beso al entrevistador. Eso no se hace, chicos, ¿sí? No se da beso en la primera entrevista porque vamos a estar mandando señales que no corresponden a lo que queremos que se interprete. Y lo que queremos que se interprete es un saludo profesional, ¿sí? No un saludo de calidez de amistad, ¿vale? Entonces, no besos, un saludo firme, que sea lo suficientemente firme como para sostener un pichón en tus manos, ¿sí? Pero no tan suave como para que se te vaya de las manos, ¿sí? Bueno, siguiente, tenemos el contacto visual, importantísimo. Muchos de los candidatos, mucho nos dicen con la mirada, ¿sí? Dicen por ahí que los ojos son la ventana del alma, ¿no? Bueno, pues esto es muy cierto, chicos. O sea, el contacto visual en la entrevista es fundamental, ¿sí? De hecho, hay como teorías dentro de lo que es la PNL, la programación neurolingüística, que nos dicen que de acuerdo a cómo esté posicionados los ojos o cómo vaya jugando la vista en la entrevista,
pues es lo que el candidato me está queriendo decir, ¿sí? Que esto ya tiene que ver con aspectos súper finos del lenguaje corporal, ¿sí? O sea, eh, lo ideal es que el candidato siempre te vea a los ojos así. Siempre hay que ver a los ojos, niños, siempre, siempre, siempre. Entonces, muchas veces la mirada es esquiva, muchas veces no vemos a los ojos y lo que yo puedo pensar que a la persona que no me ve a los ojos es que me está ocultando algo. Puede ser que no sea cierto, pero acuérdate, no es otra cosa aquí más que la percepción que yo quiero generar. Entonces, lo ideal es que el candidato siempre te vea a los ojos, siempre, ¿sí? Eh, Ahora, ya yéndonos como aspectos como mucho más finos, mucho más específicos, ¿sí? Tú al mirar a tu candidato, ¿sí? Tú puedes visualizar hacia dónde mira o hacia dónde voltea la vista cuando le haces una pregunta. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, los estudios de PNL te dicen que, por ejemplo, tú tú lanzas una pregunta al candidato, por ejemplo, cuéntame alguna situación en la cual te haya tocado atender a un cliente difícil. Entonces, en cuanto el candidato recibe ¿cómo se llama? La pregunta, ¿sí? ¿Qué hace? Bueno, puede empezar, por ejemplo, a voltear, ¿sí? La mirada del eh, del lado izquierdo, ¿sí? Bueno, que en este caso pues sería de su lado derecho, ¿vale? Entonces, cuando el candidato, cuando el candidato tú ves que visualiza o voltea la mirada del lado izquierdo, ¿sí? Esto es, hace esto, ¿sí? Así, es que él construye las imágenes. Perdón, del lado izquierdo, perdón, él recuerda las imágenes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Va a estar intentando recordar dentro de sus experiencias algo que te pueda ofrecer, ¿sí? Cuando el candidato visualiza del lado derecho, entonces, ¿qué hace? Lo que está haciendo es que va a estar construyendo imágenes, esto es, va a estar inventando historias, ¿sí? Entonces, una forma en la que te puedes dar cuenta en cómo si te está mintiendo o no, es de qué lado ve cuando tú le lanzas una pregunta, ¿sí? Igual, hay gente que es más auditiva. Entonces, si tú ves, a lo mejor la mirada no la lanza hacia arriba, la lanza hacia los lados, ¿sí? Hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Si lanza la mirada del lado izquierdo, entonces lo que va a ocurrir es que está recordando sonidos. Si la lanza del lado derecho, perdón, es que está construyendo sonidos, ¿vale? Ahora, las miradas hacia abajo, chicos, tienen que ver con miradas de diálogo interno. Cuando un candidato, cuando un candidato mira hacia abajo, ¿sí? Es que se está cuestionando a él mismo. Por ejemplo, cuando les haces este tipo de preguntas de, cuéntame por favor de 3 debilidades que tú tengas o 3 áreas de oportunidad. Cuando el candidato mira hacia abajo, ¿sí? Es que está reflexionando, está pensando, está teniendo un diálogo interno. ¿Sí estamos? Y eso es congruente, ¿vale? Pero no me sería congruente que yo le dijera, dime 3 debilidades y a lo mejor él se pusiera a ver hacia arriba, porque entonces hacia arriba a la derecha, por ejemplo, porque entonces me estaría dando a entender que este se está inventando respuestas. ¿Sí me explicó? ¿Vale? Pero son detalles súper finos, ¿eh? O sea, tú haces el experimento, a lo mejor no lo vas a estar viendo así de, a ver tus ojos. Pues no, o sea, obviamente no. Son detalles muy finos de las microexpresiones que nos da lo que es el lenguaje corporal, ¿no? Ahora, tampoco puedes como que descartar a un candidato porque, no, vio a la derecha, quiere decir que me está mintiendo. No, siempre los procesos de selección, chicos, digamos que son
la selección es integral. Yo no puedo basarme nada más en porque ya vio a la derecha que me está inventando y ya es un mentiroso. No, siempre hay señales, o sea, y la interpretación es general. ¿Sí me explico? No es nada más de que, ya vio a la derecha y ya, o sea, no, va a haber otras señales en su cuerpo que me van a dar a entender que está mintiendo, ¿sí? Por ejemplo, gestos fuera de control, ¿no? Por ejemplo, los famosos tics, cuando empiezan, por ejemplo, ¿cómo se llama? A mover la pierna, ¿no? O incluso, tan solo, por ejemplo, si tú, a ver, déjenme, voy a poner aquí la pantalla, a ver si me veo completo. Ay, mira qué tal, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si tú le dices al candidato, no, pues, a ver, cuéntame de alguna experiencia que te haya tocado algún cliente difícil, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el candidato, por ejemplo, se cruza, ¿no? O sea, tienes que checar la reacción cuando él te está contestando y cruza los brazos, pues ahí te está diciendo algo, ¿sí? O sea, ahí te está poniendo, de entrada, te está poniendo una barrera de comunicación. O sea, no quiere que la situación que salga de control, ¿sí? Entonces cruza el brazo y puede empezarte a hablar, pero hay algo que te está omitiendo, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces fíjate cómo, o te cruza la pierna, ¿no? Entonces le preguntas algo, en cuanto lanzas la pregunta, tú tienes que estar súper atento en lo que él hace, ¿sí? Para poder darte cuenta de lo que le generó ese estímulo. Ese estímulo generó una energía que a lo mejor verbalmente sí te pueda mentir, pero corporalmente no, porque el cerebro es súper reactivo. No sé si me explico con esta parte, ¿vale? Bueno, ya voy a regresar al otro, chicos, porque hay como que se siente raro estar así. Bueno, entonces date cuenta mucho de las reacciones que va teniendo tu candidato, ¿sí? Súper importante. También, por ejemplo, el nerviosismo lo que hace mucho es que la gente cuando miente se toque la nariz o la cara, ¿sí? Los indicadores de nervios hacen, ajá, digamos que el cuerpo corporalmente, la gente lo que busca es, digamos, esconderse. Entonces, ¿qué hace mucho la gente cuando miente? Tocarse la cara, tocarse la nariz, por ejemplo. Ese es un gesto clásico de que te está mintiendo, ¿sí? Eh, la postura, súper importante la postura. La postura, por ejemplo, esta chica acá está súper bien sentada, ¿no? O sea, la postura tiene que ocupar la forma de la silla, así de sencillo, ¿sí? Y tu postura tiene que estar recta, ¿vale? Ahora, una postura como esta puede funcionar, sin embargo, es una postura bastante relajada y de acuerdo al seleccionador, habrá seleccionadores que te puedan interpretar esta postura como que demasiada confianza, está muy confianzuda o está muy relajada, esto no le estresa, esto no le importa, ¿sí? Tampoco sentarse a la orilla es como que lo más usual porque da una percepción de urgencia, de ya me tengo que ir, ¿sí? O sea, la silla se tiene que ocupar totalmente, ¿sí? De preferencia las piernas como las tiene así la muchacha, digamos, no cruzadas, sino juntas nada más. Las manos, ¿sí? Ay, déjame pongo acá. Las manos, ¿sí? Pueden estar al frente, ¿sí estamos? O sea, las manos pueden estar al frente, ¿sí? En posición abierta, ¿vale? Siempre es conveniente tener la posición abierta de las manos, no esconderlas, sino tener una posición abierta de las manos. ¿Por qué? Porque esto me habla de la apertura que yo tengo con el entrevistador. Si puedes o en una pregunta, cuando te hacen una pregunta y el candidato, por ejemplo, se inclina hacia adelante, te está mostrando interés por lo que le estás preguntando, ¿sí? Cuando se hace hacia atrás, ¿qué es lo que hace?
pues lo que te está proyectando es que se quiere alejar de la situación. O sea, todo habla, chicos, todo habla definitivamente en el lenguaje corporal y eso es inconsciente, ¿eh? O sea, eso no es planeado por el candidato, eso es inconsciente y tú tienes que estar como que muy a las vivas en el lenguaje corporal, ¿vale? La vestimenta, el hábitus externo es importantísimo, chicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vas a usar loción, perfume, pues algo discreto. Luego si quieren poner la loción de 7 machos y, y pues no, mi chamaco, ¿sí? El peinado es discreto, ¿sí? No como el de su maestro, mira aquí todo el cabello alborotado. Pero no el cabello corto, chicos, por favor, para los hombres, la barba y los bigotes bien cuidados. Siempre se recomienda en entrevistas llevar camisa clara, de manga larga, ¿sí? Si es una entrevista muy formal o requiere de algún código de vestimenta, hay que cumplirlo, ¿sí? La corbata tiene que estar coordinada con lo que es la vestimenta. Luego se andan poniendo unas corbatas ahí de Mickey Mouse y, o sea, son imágenes que luego a veces son estridentes y que pueden generar una percepción que no es favorable. ¿Sí? Las uñas tienen que estar cortaditas, luego llegan a las entrevistas con unas uñotas o con todas cortadas y la del dedo gordo toda larga. Dios de mi vida, no, eso no, por favor. ¿Sí? Los zapatitos limpios también, mis chamacos, por favor. Un color muy favorable que te ayuda para poder ir a una entrevista es el color azul, ¿sí? Aunque depende del tipo de puesto, porque por ejemplo, si vas para un puesto de ventas, el rojo te ayuda bastante, ¿sí? La blusa, en el caso de las damas, pues coordinada en diseño y color, ¿sí? Joyería se recomienda para los hombres solamente que estén casados el anillo de matrimonio. De ahí en fuera, los varones no llevamos joyería, chicos. Las damas, pues joyería limitada, no muy estridente, ¿sí? La falda, pues debe ser de un corte adecuado, preferentemente a la altura de la rodilla, ¿sí? Las medias, si es que ocupan medias, bueno, claras u oscuras, y el zapato cerrado de tacón medio. Luego ya unos taconazos, chicas, ¿no? O sea, lo convencional es lo que favorece más en una entrevista de trabajo, ¿vale? Bueno, y los ademanes, que bueno, ya habíamos platicado un poquito de eso, los ademanes también son muy importantes en el proceso de la entrevista de trabajo. Yo sé que finalmente en la entrevista muchas veces nos ponemos nerviosos, porque sobre todo en las primeras entrevistas como que, ¿qué van a preguntar o qué va a pasar, no? Pero hay que hacer ejercicios, hay que hacer incluso role-playing de entrevistas, chicos. Por eso les insisto que tenemos que hacer role-playing porque de verdad, o sea, vas a tener entrevistas de trabajo muy importantes y el cuidado de tu lenguaje corporal puede ser la pauta que dé para que te quedes con un trabajo o no. ¿Sí estamos? Bueno, muy bien. Entonces, mis chamacos, pues nada, ahí estamos con la parte de lo que es entrevista por competencias y lenguaje no verbal en la entrevista. Con esto cerramos lo que sería la parte de entrevista, chicos. Ya en el grupo yo me pongo de acuerdo con ustedes para ver cómo le haríamos para poder hacer sesiones de práctica de entrevista y posterior a eso, si nos da tiempo, pues veríamos la parte de lo que sería las pruebas psicológicas, incluyendo por ahí, ya vi que por ahí creo que Alan me puso que quería ver pruebas proyectivas. Yo también les quiero enseñar pruebas proyectivas, me encanta estudiar pruebas proyectivas, figura humana, persona bajo la lluvia, el árbol, la casa, todos esos me encantan, pero si nos da tiempo, pondremos uno nada más, ¿vale, chicos? Entonces, mis chamacos, cuídense mucho, por favor, pórtense bien, sean felices y seguimos en contacto, ¿sale? Chau, 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 chau.